Hola, bienvenidos una vez más al canal de Sentir y no sufrir ansiedad. En el vídeo de hoy quería hablarte del modo ser, de cómo pasar del modo hacer al modo ser, que yo creo que es fundamental para sanar la ansiedad. Vamos a ver 6 puntos de lo que entiendo yo por el modo hacer en ansiedad y cómo deberíamos pasar de ese modo hacer al ser, que tiene mucho que ver con esta aceptación de los síntomas y de pensamientos de la ansiedad. En primer lugar, si vemos el modo hacer tiene esa actitud de juzgar, interpretar, analizar, mientras que el modo ser es dejar estar, sentir. El modo hacer siempre implica que tú le añades a eso que sientes o a eso que estás pensando una narrativa, normalmente una historia detrás, ya te digo, de peligro, de catastrofización, y eso te pone en modo hacer. ¿Qué tengo yo que hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué cosas tengo que hacer para librarme o deshacerme de esto en este momento? Sin embargo, el modo ser es ese modo de sentir, ese modo de permitir, ese modo de acoger, de aceptar lo que siento, de no intentar luchar, ni batallar, ni sentirme de una manera diferente con lo que estoy sintiendo o estoy pensando en este momento. Y es que el objetivo del modo hacer es esa evitación del malestar, mientras que el modo ser, su objetivo es esa apertura a la experiencia. Cuando hablamos siempre del modo hacer, cuando sentimos esos síntomas o esos pensamientos ansiosos de la ansiedad, el objetivo o la expectativa que tenemos de hacer algo, sea lo que sea, respiración, yoga, mindfulness, técnicas para relajarme, siempre tienen esa intención o esa expectativa o esa meta de que esos síntomas o esas sensaciones desaparezcan. Porque como le hemos añadido esa narrativa de peligro, de catastrofización, queremos que se vayan, queremos dejar de sentirlas. Sin embargo, el ser, que es el que yo te digo, que es el que funciona, para estar con estos síntomas de la ansiedad y superar la ansiedad, no implica ninguna expectativa, ningún esfuerzo. Es como ser humano. Nosotros somos seres humanos, pero no intentamos ni hacemos algo para ser seres humanos. Simplemente somos humanos y somos humanos por el hecho de existir. Pues el modo ser, cuando nos referimos a la ansiedad, es ese ser, estar con los sentimientos o pensamientos o sensaciones ansiosas, sin intentar hacer nada más para que desaparezcan, ni que se minimicen, ni que se vayan, ni que cambien, ni se transformen. Es simplemente aprender a existir, a convivir, a experienciar lo que es, lo que está ocurriendo en este momento. Y fíjate que esto me lleva al siguiente punto, que el modo hacer implica estar muchas veces en piloto automático, mientras que el modo ser suele ser más intencional, sobre todo al principio. El modo hacer a veces se desata en nosotros de modo automático, ya te digo, por esta frustración, esta desesperanza que sentimos al experimentar lo que sentimos y al mismo tiempo querer deshacernos de ello. Y venga, pues ya tengo que hacer algo como sea automáticamente. Entramos en ese modo hacer casi sin pensar. Sin embargo, el modo ser requiere más intención, poner nuestra voluntad al principio, porque estar ahí con lo que es incómodo, con lo que es desagradable, no surge automáticamente, no surge en piloto automático. Hay que practicar, Con la práctica, normalmente en este modo ser se llega ya más frecuentemente sin necesidad de esa intención primera, pero al principio tiene que ser intencional. Al principio sentarnos con el malestar nos va a costar, tenemos que tener esa intención de permitirlo, incluso dejar que aumente si tiene que aumentar. Porque, como siempre te digo, estar con sensaciones agradables, con la felicidad, con la alegría, es muy fácil, pero sentarse con emociones más complicadas, más difíciles, como el miedo, con la frustración, la ira, la ansiedad, pues suele ser más complicado y al principio requiere esa intención. Y es que si te das cuenta, el modo hacer siempre está orientado hacia el pasado o hacia el futuro, mientras el modo ser implica estar en el momento presente. Esto también tiene que ver con el mindfulness, Aceptar lo que está sucediendo en este momento, sin juzgar, sin analizarlo, sin querer cambiarlo, sin intentar que sea diferente, sin intentar batallar o hacer 1000 cosas para que eso que está presente deje de estarlo. Y es que en el modo hacer solemos ir al pasado, a veces recordándonos pues una experiencia, un ataque de pánico, unos síntomas anteriores, o al futuro pensando, catastrofizando lo que sentimos, pero nunca nos permitimos vivir el presente. Si nos permitiéramos vivir lo que estamos sintiendo, sin añadir esa historia, pues esos síntomas, esas sensaciones de la ansiedad pasarían más rápidamente, Como esa ola que siempre te digo
que tiene su pico y siempre baja. Pero claro, esto es muy contraintuitivo. Fíjate que el modo hacer siempre implica esa actitud de lucha, de esfuerzo, y el modo ser implica la no lucha, la aceptación. Es hacer todo lo contrario de lo que nuestra mente y nuestro cuerpo quizá nos está pidiendo ahí a gritos, ¿no? Que es huir, escapar, hacer algo, lo que sea, para dejar de sentir. Y como siempre te digo, la salida de la ansiedad es paradójica. Implica el modo ser cesar todo esfuerzo, cesar toda lucha, soltar el control, soltar el esfuerzo por intentar controlar lo que sientes. Y esto, como siempre, pues es contraintuitivo y requiere pues ir en contra de estos instintos a veces naturales, ¿no? Que nos salen automáticamente. Por eso, siempre que me decís la aceptación es difícil, sí, es difícil de llegar ahí, porque ya te digo, implica quizá ir contra todo lo que has hecho hasta ahora, y eso pues también requiere tiempo. Mira, hay una frase que me gusta mucho que dice que la ansiedad siempre te envía esos síntomas y esos pensamientos de urgencia, de que tienes que hacer algo urgente con esto que estás sintiendo. Y eso sería el modo hacer. Cuando tú le haces caso a esa ansiedad y entras en ese modo urgencia, voy a ver qué hago para librarme de esto. En el modo ser no hay urgencias, solo hay permitir. Es dejar de prestar atención a esas falsas alarmas que te envía tu ansiedad y permanecer abierto a la experiencia que estás sintiendo, sin intentar huir, sin intentar que cambie, sin intentar seguir, ya te digo, ese sentimiento de urgencia. En el modo ser no hay urgencias, solo hay ser, estar con lo que es y permitir. Y luego, por último, el modo hacer tiene esa actitud ante los pensamientos como si fueran reales. Sin embargo, el modo ser ve los pensamientos como lo que verdaderamente son, solo pensamientos, solo eventos mentales. El modo ser, ya te digo, no les añade esa historia, esa narrativa, esa catastrofización a los pensamientos. Si tú te preocupas por los pensamientos, por esos síntomas, eso que te manda tu ansiedad, si tú caes en esa trampa, al final la ansiedad gana. Se trata, ya te digo, de soltar el control, soltar el esfuerzo, practicar esa rendición de la que hablaremos en otros vídeos o esa aceptación y pasar a ese modo ser en vez de ese modo hacer. Aquí ya no hay urgencias, aquí no hay nada que hay que hacer para controlar, cambiar, modificar lo que sientes. Aquí solo está este modo de atravesar la experiencia y fluir con ella. Y es que ya te digo, ese modo hacer es muy útil de nuestra piel para afuera, en las cosas externas. Si queremos conseguir algo, un trabajo, lo que sea, ahí está bien ponerse en modo hacer, en modo solucionar problemas, en qué puedo hacer, en qué puedo conseguir, pero cuando es de piel para adentro, en cosas internas, emocionales, las emociones no funcionan con el hacer, sino con el dejar de hacer, con ese modo ser, con ese modo permitir, que es lo que yo te quiero enseñar en este vídeo. Y para ser, aunque parece muy fácil ser, ya te digo, es muy contraintuitivo también, porque no requiere esfuerzo, no requiere intento. Es ese aceptar. Si estás intentando mucho ser o estar con esa experiencia, si te esfuerzas mucho por aceptar, realmente no estás aceptando, porque esa aceptación y el modo ser ocurre por sí mismo. Y muchas veces quizá también se llega por ese agotamiento del hacer, porque te has agotado haciendo, luchando, batallando con estrategias durante mucho tiempo. Y a ese modo ser muchas veces también se llega, ya te digo, así, de esa manera. Pero si te puedes abrir a esa experiencia de corazón, a quitarte esas capas de catastrofización, de miedo, de evitación, de historias que te has añadido, te aseguro que todo cambia y la ansiedad al final desaparece, pero como consecuencia de ese estado de ser y permitir y no tanto de hacer que desaparezca. Ella por sí misma se va cuando ve que tú no haces nada para evitar esas alarmas que te manda, sino que simplemente le demuestras mediante tu respuesta y tu comportamiento con ese ser y estar presente en la experiencia que esa alarma ahora está desajustada y no es necesaria que se active en este momento. Así que bueno, quería hacerte este pequeño vídeo de cómo pasar a ese modo ser en vez de modo hacer cuando aparece la ansiedad, que es contraintuitivo, que al principio lo vas a tener que hacer intencionalmente quizá, pero que con el tiempo y con la práctica verás que cuando llegan esas sensaciones o esos sentimientos no hay urgencias, no hay nada que hacer. Hay más que dejar que hacer y permitir. Y cuando permites, la experiencia pasa por sí sola y la ansiedad parece cada vez menos y menos. Bueno, como siempre, pues si te ha gustado el vídeo, déjame un comentario o un like, que me gusta siempre mucho leeros y nos vemos si queréis en próximos vídeos. Un saludo.